Y en cuanto a la ciudad de La Plata, ¿cómo están trabajando los distintos partidos de cara a las elecciones de octubre? Estamos en compañía de Julio Irurueta, candidato a concejal por el PRO. Buenas noches, gracias por venir. Sandra, ¿cómo estás? Y con Luana Simioni, candidata a concejal por el Frente de Izquierda. ¿Cómo andas, Luana? ¿Cómo estás, Sandra? Bueno, lo que dejó las PASO y cómo se trabaja de cara a octubre. Bueno, lo que dejó las PASO para nosotros desde el PRO es un primer objetivo cumplido, que era pasarlas. Esperábamos por ahí un desempeño un poco mejor, pero algunas circunstancias de último momento, bueno, pero el objetivo está cumplido, que era pasar y estar en octubre para darle a los vecinos una alternativa de que el PRO continúe en el Consejo Deliberante. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, llegando a los lugares donde no se llegó, corrigiendo los errores que se hayan podido cometer durante la campaña y sobre todo prestando muchísimo más atención a qué es cómo le comunicamos al vecino todo lo que hicimos durante estos años en el Consejo Deliberante, que a nuestro entender fue bastante y muy bueno, y cómo le comunicamos para que le llegue y después nos acompañe con su voto lo que queremos de acá al futuro. Luana, con una muy buena elección como hizo el Frente de Izquierda, ¿es más fácil llegar al vecino? Mira, creemos que hemos llegado al vecino en general y en particular a los trabajadores, mucho a la juventud. Hemos tenido una grata sorpresa con el voto joven a las ideas de izquierda, a este Frente de Izquierda que, bueno, como comentaba hace un rato en el primer bloque Néstor Pitrola, hemos tenido un desempeño nacional muy bueno con lugares destacados como la provincia de Jujuy o de Salta o de Mendoza, la propia provincia de Buenos Aires, con la posibilidad concreta de que ingresen 2 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires ahora en octubre. Y en la ciudad de La Plata también creemos que nos hemos colocado como una alternativa clara de izquierda hacia octubre frente a la debacle de los partidos tradicionales, a la gran crisis en la que entró el oficialismo, el broerismo, pero también el kirchnerismo de conjunto y el resto de las opciones que no son nada diferentes de lo que ya gobernó en La Plata o lo que está gobernando. Y claramente con el resultado de agosto se nos abre un panorama muy alentador hacia octubre, poder plantearle a los ciudadanos de La Plata, a los trabajadores, a los jóvenes, que hay posibilidades concretas que por primera vez en la historia del Consejo Deliberante de la ciudad pueda ingresar una fuerza de izquierda, una voz que exprese todos los reclamos en los que estamos cotidianamente en la calle, acompañando a los jóvenes, a la lucha por los derechos humanos, a la lucha por los trabajadores, pueda tener también una expresión concreta en el Consejo Deliberante. Así que sí, es mucho más visible la pelea que estamos dando hacia octubre después del resultado de agosto. ¿Qué es lo que más le reclama a la gente? Mira, particularmente la ciudad estuvo atravesada por el crimen social del 2 de abril. Las inundaciones marcaron un antes y un después. En esta ciudad quedó en evidencia que ha sido una ciudad gobernada por los intereses de la especulación inmobiliaria, que no solo la intendencia actual de Bruera, sino la anterior de ALAC y el propio Consejo Deliberante acompañando casi sin voces alternativas cada una de las medidas que imponen las inmobiliarias. El Consejo Deliberante parece casi una escribanía de los grandes empresarios de la ciudad. Lo que nos reclaman centralmente es eso, es que el 2 de abril desnudó una ciudad que no tiene que ver con los intereses comunes de los trabajadores del pueblo platense. Las demandas que allí se debaten no son las que surgen de la ciudadanía, no es el transporte, la falta de insumos en las unidades sanitarias, las obras hídricas no realizadas, el problema de la vivienda, que en La Plata es terrible. El déficit habitacional es enorme y no hay viviendas para el pueblo trabajador. Es casi imposible acceder a la vivienda. Es decir, todas estas demandas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y de la juventud son desoídos hace años y eso es el reclamo principal que tenemos desde la izquierda, poder ser la voz que lleve al Consejo Deliberante todas estas demandas. Julio, puntualmente, ¿en qué hacen hincapié? ¿O en qué van a hacer hincapié? Bueno, escuchándola a Luana pareciera que fuésemos del mismo espacio, porque ella hablaba del Consejo Deliberante como una corporación al servicio de las constructoras y casualmente, bueno, soy uno de los 3 que votó en contra del Código de Ordenamiento Urbano, junto, bueno, con 2 concejales que hoy no están. Una de las concejales todavía ya no está y el otro sí, pero fuimos 3 nada más los que en su momento nos opusimos, haciendo hincapié
en varias de las cuestiones que finalmente terminaron sucediendo, como por ejemplo el colapso de los servicios públicos, la cantidad de superficie de absorción reducida, y eso fue una de, no digo que todas, pero sí una de las causales de la inundación. Por otro lado, sin duda, los ejes en los cuales hacemos hincapié tienen que ver básicamente con, primero y principal, la inseguridad o la seguridad desde el punto de vista que se mire, porque si no estás vivo para disfrutar todo el resto después no sirve. Sin duda el transporte y tránsito en nuestra ciudad es un problema por el diseño que tiene nuestra ciudad y por el poco volumen de autos. No debería ser una ciudad que tenga problemas de congestión. Ahí claramente falta un ordenamiento y un control. Y finalmente comparto plenamente con lo que ella dice y hemos trabajado en ese sentido. Lo que pasa que en el Consejo Deliberante hay mayoría oficialista, con lo cual lo que propone la oposición no siempre tiene eco, no solo en el recinto, sino también en la composición de las comisiones. Claro. Tiene mayoría. Con lo cual mucho de lo que se plantea no termina concretándose. Pero sin duda el tema de la atención primaria, o sea, lo que sucede en las salitas sanitarias, es fundamental, y coincido que hay una carencia de insumos y también de personal capacitado como corresponde. Y en cuanto al tema de la seguridad, que sigue estando en el tapete de todos los argentinos en realidad, y bueno, y en la ciudad de La Plata puntualmente. Sí, sin duda, más allá de que es un tema muy complejo y que tiene muchísimas aristas que van desde la inclusión social hasta la justicia, ¿no? Pasando por todo el abanico, y que atañe también a las fuerzas de seguridad nacionales, como puede ser Gendarmería, y hasta control urbano, te diría, que tiene cierto poder de policía en eso también. Descartando eso, lo que sí podemos decir es que el municipio tiene mucho para hacer o para aportar frente a una inoperancia de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son esas herramientas que estamos planteando nosotros? Bueno, la incorporación de la tecnología al sistema. La tecnología es cámaras, pero coordinadas como corresponde, tanto con control urbano como con la policía bonaerense. Los botones antipánicos que hoy están de moda, ¿no? en los discursos, pero nosotros los propusimos ya hace 2 años, eso, y lo propusimos puntualmente en aquel momento. La Plata es la ciudad con mayores casos de agresión a abuelos. Ustedes deben ver en los medios de comunicación todos los días o día por medio un abuelo que lo golpean para sacarle la jubilación. Sí. Bueno, en ese caso, el botón antipánico podría ser una de las soluciones que le estaríamos brindando. En aquel momento lo propusimos para eso. Hoy ya el delito se ha extendido tanto que puede ser útil para varios, por ejemplo, para los comerciantes, ¿no? Entonces, básicamente la incorporación de tecnología al servicio de la seguridad y conectado como corresponde con la policía de la provincia. Luana, ¿y ustedes desde el Frente de Izquierda con el tema seguridad en la región? Mira, creemos que es un tema complejo en el sentido de que cada vez que se habla de inseguridad se hace mucho eje en el delito contra la propiedad privada, pero no se hace el mismo hincapié o no se plantea con la misma contundencia que detrás de cada uno de los grandes delitos se encuentra presente el aparato represivo del Estado, las fuerzas de seguridad. Vimos casos escandalosos como el de Marita Verón, el juicio a los responsables, donde quedó al descubierto el entramado de complicidad política, judicial y policial en delitos como el de trata de personas, de mujeres particularmente, que es uno de los problemas de inseguridad más importantes que sufren las mujeres, centralmente aquellas que son engañadas por necesidad, por falta de trabajo, como vimos, llegando a casos como el femicidio de Sandra Ayala Gamboa en nuestra ciudad, que tiene muchas connotaciones similares. Es decir, que en general se hace mucho hincapié en un aspecto para reforzar una salida que son políticas represivas, más de derecha. No olvidemos que en nuestra ciudad tuvimos que enfrentar el intento de una reforma de un código contravencional que pretendía enjuiciar a los chicos desde muy pequeños, es decir, o las mismas leyes Bloomberg. Es decir, el resultado siempre es mayor poder de fuego a la policía cuando se encaran estos temas. Entonces nosotros hacemos un planteo que tiene que ver con la disolución de estos aparatos represivos que son los causales del gran delito. Me parece que hay que empezar a discutir el problema de arriba para abajo y no al revés. Y un aspecto más, si me permite, Julio, disentir,
planteaba que podemos tener algunos puntos de contacto. Yo me siento bastante alejada del espacio que él plantea, no, porque honestamente, digamos, hablamos de un proyecto de ciudad y el proyecto político que defiende el concejal tiene que ver, está funcionando en la capital, es el proyecto de Macri, y creemos que no tiene grandes puntos de disidencia con el proyecto de Bruera. También es una ciudad diseñada por la especulación inmobiliaria y los grandes empresarios, que no hay lugares para los trabajadores, para la juventud. Vimos hace poco el embate brutal contra los trabajadores del subte. Nuestro candidato a senador por la capital es Claudio L. Carbonara, y el gobierno de la ciudad salió a atacar a los trabajadores, a responsabilizarlos de los inconvenientes en el subte, cuando el único responsable es el gobierno macrista. Y llevándolo al terreno de la ciudad de La Plata, no es solo el problema del Código de Ordenamiento Urbano. Este Consejo Deliberante no hemos escuchado un solo pronunciamiento en los grandes temas que han conmovido a la ciudad, como el asesinato, el femicidio de Sandra Ayala Gamboa, como la lucha sin descanso que tuvimos las organizaciones de izquierda, los organismos de derechos humanos, cuando desapareció en esta ciudad Jorge Julio López, y pusimos en pie la multisectorial para pelear y exigir su aparición con vida. Es decir, un montón de temas, la necesidad del boleto educativo que plantean los jóvenes universitarios y secundarios, bueno, un montón de temas de la ciudad donde no hemos visto realmente pronunciamientos interesantes por parte del Consejo Deliberante, y nos parece que en ese sentido la izquierda tiene que ingresar al Consejo, porque es la única, y desde el Frente Izquierda somos los que hemos quedado en mejores condiciones para acceder a esa banca, muy cerca, hacia octubre, para llevar estos reclamos y la voz de estos sectores también al terreno del recinto. Irureta, ¿cuál es la respuesta? No, que sí, la verdad que orgullosamente trato de defender en la ciudad el proyecto que Mauricio Macri lleva adelante en la capital. Un proyecto que claramente lo único que le interesa es mejorar la calidad de vida a la gente, y lo hace, y ahora tenemos una muestra muy clara de eso de los últimos días que se inauguró, como puede ser el Metrobús, que con una acción política contundente, con una obra pública sin ningún tipo de corrupción detrás, ¿sí?, se le mejora la calidad, se le regala o se le devuelve 30 minutos por día de viaje a la gente. Antes tardaban 45 minutos para hacer ese trayecto, hoy con una medida de política de obra pública tarda 15. Esa persona en ese trayecto se gana 30 minutos de ida y otros 30 cuando vuelve. Multiplícalo por los 25 días que va a trabajar, le estás regalando, le estás devolviendo a su vida un día para que comparta con los vecinos, con sus amigos, con sus hijos, haciendo deporte, lo que quiera, leyendo. Entonces, claramente el proyecto de Mauricio Macri, ojalá lo podamos replicar en la ciudad, porque lo único que le interesa es mejorar la calidad de vida de la gente, y eso lo hace, y hay cientos de políticas que te podría nombrar en la misma dirección, y por suerte el vecino de la ciudad de Buenos Aires lo reconoce y lo sigue votando, y ojalá que nos apoyen acá también. ¿Por qué creen que recibió tanto voto castigo el Frente para la Victoria? Principalmente por no escuchar a los vecinos. En el plano internacional, en el plano nacional, creo que hay los dos temas más importantes, no le prestó atención, que hace un ratito los comentaba Martín Tetaz acá, que tiene que ver con la inflación y que tiene que ver con la inseguridad. Esos son los dos temas más importantes y no se les ha prestado atención. Uno vinculado a lo institucional, otro vinculado a lo económico. Y en el plano local creo que el voto tiene que ver claramente con la inundación, ¿no? Si no hubiese existido ese hecho lamentable para nuestra ciudad, seguirían muchos contentos con este maquillaje que ha tenido la ciudad de mejoramiento de plazas, mejoramiento de cordones, mejoramiento del espacio público en general, pero que en el fondo faltaba mucho. Y lamentablemente tuvo que suceder un hecho catastrófico como fuese, una catástrofe, para que eso salga a la luz. Y para que muchos también descubran que en la ciudad de La Plata hay extrema pobreza, que hay personas viviendo a la vera de los arroyos en casas de chapa y cartón. Muchos políticos parece que no sabían eso en la ciudad. Y acá, a 30, 40 cuadras de donde estamos, eso sucede. Sí. Hay indigencia en la ciudad de La Plata. Esa pobreza que se ve en el país y que el gobierno kirchnerista ha querido ocultar, bueno, en La Plata también existe. Y sobre eso, sin dudas, hay que trabajar. Y bueno, hemos hecho un montón de planteos dentro del Consejo Deliberante
pero digamos, no somos mayoría. Luana. Mira, nuestra lectura sobre el retroceso del gobierno nacional tiene que ver con que hay claramente un agotamiento, un fin de ciclo, que llaman varios analistas políticos lo definen de esta manera. Para nosotros tiene que ver con una pérdida de iniciativa por parte del gobierno y un sinceramiento de estas tijeras que parecían entre el discurso y los hechos. El gobierno kirchnerista narró un relato durante estos 10 años que poco tenía que ver con su política concreta en los hechos y que en el último tiempo ha quedado más a la luz. Defender a un represor, nombrar a un represor como Milani al frente del ejército, echa por tierra el discurso, el relato construido sobre los derechos humanos en estos 10 años. Subir a un palco a Gerardo Martínez, comprobado buchón del batallón 601 durante la dictadura, como representante de los sindicatos aliados al gobierno y sentarlo junto a una madre o una abuela de Plaza de Mayo, desenmascara la verdadera construcción del oficialismo en esta materia. Lo mismo lo vimos con Proyecto X, donde Miriam Bregman, que acompaña en la fórmula a Néstor Pitrola por la provincia de Buenos Aires, fue la abogada que se ocupó de denunciar lo que quedó comprobado judicialmente poco después, que el gobierno utiliza los mismos métodos de espionaje ilegal sobre las organizaciones sociales, políticas y de trabajadores que utilizaba la dictadura. Es decir, en muchas materias, en muchos terrenos, lo mismo con el impuesto al salario, bueno, que fue un debate recién con Martín. Es decir, ha mostrado claramente que la agenda sobre la cual el gobierno construyó todo ese relato era una agenda del doble discurso. Y sectores desencantados que honestamente creyeron en el nunca menos, que quizás ingresaron al mundo laboral, pero hoy se dan cuenta que ese trabajo conseguido es precario, es fuera de convenio, es en una tercerizada. La precarización laboral es brutal, nuestra ciudad no es la excepción, el municipio y la Universidad de La Plata son fuentes de precarización laboral permanentes y es una problemática enorme para la juventud que desde el Frente Izquierda queremos señalar claramente y tenemos proyectos para presentar tanto en el Consejo Deliberante como en la legislatura de obtener bancas, porque nos preocupa mucho y nos parece que es un tema que afecta a miles de jóvenes en el país y en la ciudad en particular. Bueno, queda en evidencia que por un lado iba el discurso del gobierno y por otro lado los hechos. Esto ha hecho que lamentablemente frente al retroceso del gobierno se fortalezcan variantes de derecha que buscan que son como un kirchnerismo descafeinado, ¿no? Lo vemos a Massa, que surge del propio riñón del oficialismo y sin grandes discursos ni grandes controversias, aparece como el opositor, creado muchas veces también o alimentado por las corporaciones mediáticas. Y frente a todo esto vemos que no todo es por derecha, que hay un sector de la población que ha optado por el Frente de Izquierda frente al desenmascaramiento del gobierno. Esto nos hace ser auspiciosos hacia octubre y nos parece que es muy necesario que en este proceso de experiencia política de los trabajadores con el gobierno emerja la izquierda como la que quiere encabezar y encauzar una construcción, una alternativa política de los trabajadores. Les agradezco mucho a los dos por venir. Gracias, Sandra. Gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos, nos encontramos dentro de 7 días. Gracias.